Una de las preguntas que más recibo sin duda es ¿por qué cojones me llegan leads no cualificados? ¿Por qué narices la gran mayoría de los leads son curiosos, me ponen, se inventan el nombre, el email o el teléfono? ¿Por qué la mayoría de leads llegan a llamada sin necesidad o no tienen dinero? Todas estas son las típicas preguntas que siempre me hacéis. De hecho, en el vídeo anterior respondí a la pregunta de Carlos sobre precisamente este tema, de la pregunta con cojones, que ya sabéis que es la sección que dejo al final de los vídeos. Pues bien, hoy voy a extenderme bien para explicaros cómo hay que filtrar y cuáles son las capas que hay que filtrar. ¿Para qué? Para que tu coste por llamada se reduzca a la mitad, para que cuando estés en una llamada sepas que no te vas a quedar mirando la pantalla del Meet diciendo a ver si entra o no entra, para que sepas que cuando alguien entra en la llamada tiene dinero y sobre todo que puedas hacer que el propio algoritmo de Meta siempre recomienda a gente parecida, a gente con dinero, porque cuando te entran curiosos lo que ocurre es que Meta sigue recomendando a gente que es parecida a esos curiosos y por lo tanto sigues gastando más pasta de forma ineficaz. Y esto es justamente lo que te voy a enseñar a evitar hoy. Bien, soy Marustier, me dedico a desplegar los mismos blueprints que estoy utilizando para escalar mi propia operativa en servicios de coaching, consultoría y agencia, y no quiero que confíes en mí, quiero que empieces a desconfiar de todos los demás. Si quieres tener acceso a este esquema de aquí, te dejo el enlace en la primera línea de la descripción. Y si quieres que vea tu caso concreto y detecte cuáles son los principales cuellos de botella que tienes que solucionar ya para multiplicar tu facturación en los próximos meses, agenda llamada en el segundo enlace. Bien, ¿qué es lo que está haciendo todo el mundo y por qué les llegan leads descualificados? Hay varios motivos por los cuales quizá tú también estés utilizando esto y sea uno de los motivos por los cuales te llegan caros los leads y encima son descualificados. Una de las soluciones que te está dando el mercado y que puede ser que estés utilizando es que utilizas un Typeform en tu VSL para filtrar los leads haciendo lo mismo que hace una pregunta de calendario. O sea, literalmente, esto es una cosa que es lo mismo. Con la pequeña diferencia de que el Typeform es algo más cool, pero sinceramente es exactamente lo mismo. Y veo mucha gente que lo está haciendo y esto está haciendo que aumente fricción, se complique la operativa y le están vendiendo un nuevo mecanismo que no es un nuevo mecanismo, no es exactamente lo mismo, pero con otro envoltorio. Entonces, descartado. Simplemente eso no va a ayudarte a filtrar. Porque claro, si ya no filtrabas con el calendario del Calendly o el propio calendario del Go High Level, ¿qué cojones vas a filtrar con Typeform? Es exactamente lo mismo, ¿vale? Luego, otro error que se comete es filtrar por intereses en Meta en vez de por anuncio. Eso de que pones intereses, marketing, yo que sé qué, eso, seamos honestos, ya cada vez funciona menos y de hecho es poco interesante. Yo de hecho en todas mis campañas nunca voy por intereses, siempre voy en abierto. Entonces, para que veamos que si tú no tienes el creativo, no es el creativo el que segmenta por sí solo de forma muy agresiva, da igual lo que pongas en intereses, porque si tu creativo no está segmentando ni se dirige a ese público de forma muy directa a un dolor concreto, está destrozado. Bien, siguiente punto. Avasallar el prospecto con preguntas en el Metaform cuando lo que realmente está fallando es la segmentación del creativo. ¡Hostia puta! ¿Cuántas veces veo gente que dice, es que mi anuncio no filtra, no filtra? Tendré que meter muchas más preguntas en el formulario nativo de Facebook. Y meten, ¿estás facturando más de esto? Luego te dicen, ¿puedes empezar a trabajar ya? ¿Cuál de estos tres problemas es el que tienes ahora mismo? ¿Cuál es tu situación? Yo que sé qué. Un montón de preguntas, tipo 5 o 6 preguntas que meten en ese Metaform para intentar filtrar lo que no está filtrando el anuncio, ¿vale? Entonces, esa no es una solución correcta porque aparte de que si metes esa cantidad de preguntas previas, luego lo envías a un VSL y luego tienes que responder al Calendly, o sea, infinidad de cosas más, estás añadiendo mucha fricción, ¿vale? Y tenemos que conseguir la máxima cantidad de leads cualificados con la menor fricción posible, ¿ok? Y hay un punto en la balanza donde todo se empieza a desbalancear, ¿de acuerdo? Cuando añades más fricción, son más cualificados, pero te salen mucho más caros. En cambio, cuando reduces fricción, son menos cualificados, pero lo que ocurre es que te salen más baratos. Entonces, la cosa es encontrar el punto intermedio en el que el 30% como mucho son descualificados y el 70% son cualificados, ¿vale? De los leads que te entran. Ese es el punto, vamos a decir, clave, el punto de equilibrio, el punto donde más multiplica tu inversión, ¿ok? Luego, el siguiente punto. El VSL o la comunidad que tienen, depende del funnel que utilices, si utilizas funnel de comunidad o funnel de VSL, no hacen match en nada con lo que se presenta en los anuncios y eso hace que los leads pierdan interés desde el minuto 1. Es verdad, esto es otra cosa importante. Pueden ser que hayan leads cualificados y pueden ser que hayan leads no cualificados, pero si tú no alineas lo que estás diciendo en el anuncio con la landing, con el VSL, con la comunidad, revienta, ¿ok? Y luego tenemos el último punto de lo que está haciendo el sector, que es de empezar los anuncios así. Si eres coach y consultor y facturas más de 5.000 euros, ya te habrás dado cuenta de que el VSL, bla, 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 bla.
Ok, empezar así. ¿Cuántas veces hemos escuchado el mensaje de si eres entrenador personal, te habrás dado cuenta? ¿Cuántas veces has escuchado eso? Ok, entonces ahí es cuando me vienen y me dicen, Marc, es que tengo un CTR muy bajo en el anuncio. Y yo digo, ok, es normal que tengas un CTR bajo en el anuncio porque estás diciendo un mensaje que está saturado, ¿ok? Porque aquí es cuando me vienen y me dicen, oye, Marc, es que mi mercado está saturado. No, un mercado no se satura. Lo que le ocurre es que el mensaje se satura. Ese mismo mensaje, esa misma forma de comunicar, se satura. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que hay que intentar evitar. Y eso no es la forma adecuada de hacerlo. Ahora te enseñaré cómo podemos enfocar yendo a nuestro sector, a nuestro nicho, pero sin tener que decir esta típica frase de principiante. ¿Ok? Luego, consecuencias de hacer todo esto. Son muy claras, ¿no? Leads completamente descualificados. Recibirás un montón de leads que no deberían haber entrado desde el primer momento. Personas sin capacidad para invertir o directamente que no encajan en absoluto con el servicio que das. ¿Cuántas veces ha entrado literalmente una escuela de surf a tu funnel y tú estás vendiendo negocio de consultoría y coaching para negocios high ticket, bla, bla, bla? ¿Cuántas veces has visto eso? O sea, seguramente un montón. De cada 10, 20 leads que te entran, un día, con suerte, 3 serán tu target. Bueno, aquí es un poco una exageración, pero vamos a decir que muy pocos son target o que tienen capacidad económica. Luego, segundo punto. Coste por cliente exageradamente alto. Claro, aquí al necesitar mucho más volumen de llamadas para conseguir llamadas cualificadas y que además acaben en cierre, va a hacer que multiplique un montón tu coste por cliente. Es decir, va a suceder que vas a pagar el doble que tu competencia que sí segmenta bien por anuncio. Entonces, ¿me explico? Entonces, la competencia tendrá un coste por adquisición de cliente inferior que tú, por lo tanto podrá reinvertir más, por lo tanto podrá llevarse a todas las capas de clientes que tú no te vas a poder llevar. ¿Por qué? Porque te va a comer el margen, el presupuesto. Y eso lo veo constantemente también. ¿Y aquí qué ocurre? Pues que te vas a quemar rapidísimo, caerás en el síndrome de impostor y empezarás a cuestionar tus habilidades cuando en realidad el problema no eres tú. El problema, básicamente, ¿qué es? Que no estás segmentando, que no estás filtrando. Punto. Otra consecuencia es que interés bajísimo por parte de los leads. Y esto ya lo estás viendo, joder. Cuando ves que literalmente tener un paquete de leads, pero ni Cristo está agendando llamada y los que agendan encima ni se presentan, y luego los que se presentan no tienen dinero, honestamente, no hay que ser muy listo para darse cuenta. Algo está fallando. Y luego, pasarás desapercibido en el mercado lleno de clones. Esto es igual. Si tú filtras de una forma genérica, como te he comentado, vas a ser uno más. Punto. Y por último, tasa de asistencia llamada malísima. Hostia, como no generas de esto, pues la gente no se presenta. Estas son las consecuencias. De hecho, ya las sabes porque las estás viviendo. No hay más misterio. Entonces, ¿qué cojones hay que hacer para solucionar todo esto? Pues hay 4 formas de cualificar el lead, ¿vale? Es por anuncio, por Metaform Landing, VSL Comunidad y calendario, ¿de acuerdo? 100% que estas son las formas en las que se filtra a los leads. Entonces, ¿por cuál deberíamos siempre empezar? Pues sí, siempre se empieza desde donde primero se ve el lead, donde primero entra el lead, que es el anuncio, donde el primer contacto tiene el lead contigo, que es desde el anuncio. Primero arreglamos la segmentación del anuncio. Luego, si tenemos que mejorar un poco la cualificación, luego landing Metaform. Luego VSL Comunidad y luego calendario. Siempre es así. ¿Por qué? Porque si yo soluciono la segmentación un 5% aquí, se va a multiplicar aquí, aquí, aquí. En cambio, si yo soluciono este problema de aquí, pero este lo tengo mal, estaré multiplicando a una cosa que aún está mal. ¿Me explico? Entonces, para explicarlo con claridad, vamos a empezar por el último. Por el calendario, ¿vale? El calendario de precalificación tiene como objetivo comprobar si tu lead cumple con una serie de requisitos antes de la llamada, ¿vale? Si tiene capacidad de inversión, si tiene urgencia para resolver el problema. Sobre todo, tener como una base para ir a llamada preparado, para que en llamada no te encuentres algo que no tienes ni puta idea, que te dé tiempo a prepararte un poquito y luego poder dar una propuesta, hacer un sondeo adecuado y saber si esa llamada tiene más sentido para ti o si quizá tiene más sentido pues que lo haga un closer, ¿no? Si estás facturando 30.000 euros, pues tiene más sentido que quizá lo haga el closer, pero si te viene un cliente que está facturando 50.000, 60.000 euros, tiene más sentido que lo hagas tú. ¿Por qué? Porque te van a contratar a ti probablemente, ¿no? Entonces, yo qué sé, son cositas que puedes ir mirando y te va a ayudar mucho para saber en el momento de ir a llamada el punto en el que se encuentra el lead. Luego, no es el más efectivo porque el lead ya ha recorrido todo tu embudo antes de filtrarlo. Cierto, no es el más efectivo, pero es esencial hacerlo. Luego tenemos el VSL Comunidad, ¿de acuerdo? Es esencial que dentro de tu propio VSL, ¿vale? Aunque haya gente que literalmente, la gran mayoría de casos, no lo miren, ¿vale? Debes explicar el tipo de cliente, el tipo de perfil que debería agendar llamada tras ver el VSL. O sea, eso es una cosa que tienes que decirlo muy rápido.
O sea, si tú quieres un tío que facture tanto, que tenga tantos clientes, que esté en X situación, Y situación y que quiera conseguir tal y que tenga ese mismo problema, no 20.000, ese mismo problema, enhorabuena. Eso es lo que tienes que hacer. Y lo mismo se tiene que hacer con lo que es la comunidad, si tienes un panel de comunidad, ¿vale? Y te darás cuenta que solo con eso también vas a ver que se va a multiplicar la calidad de tus leads. Luego tenemos el siguiente punto, el Metaform Landing. Es igual que, vale, en este caso también es muy parecido a lo del VSL, ¿vale? Que puedes filtrar a nivel de copy el cliente ideal, quién debería ver el vídeo, qué facturación deben tener, quién no debería ver el vídeo, en fin. Esta parte también, de hecho, es mucho mejor hacerla aquí que hacerla después, aunque siempre está bien hacerla siempre, ¿vale? Pero concretamente aquí es bastante importante. Con esto vas a reducir el número de leads que van a ver el VSL y por tanto eliminarás personas no cualificadas de tu funnel. Esta parte de aquí es esencial, porque aquí es donde nosotros cogemos el contacto. Si nosotros cogemos un contacto que es una puta mierda, ¿qué va a ocurrir? Que esto lo va a recibir Meta y va a seguir buscando gente parecida. Pero si hacemos que esta parte esté bien, automáticamente esos leads, que quizá si tu anuncio es una mierda, pues muy probablemente habrá muchos que se van a ir, ¿vale? Que eso no significa que no vayan a ver, 100% que lo hay, lo estás viendo si estás solucionando esto, ¿no? Pero va a reducir mucho más que no tenerlo, eso sí que es cierto. Pero aquí viene ya la clave, que es el tema del anuncio. Si tú haces el anuncio bien, que es una cosa que la gente subestima, que hace vídeos de mierda constantemente de anuncios de forma genérica, intenta ver al marketero de turno que hace X, Y, Z, y lo que no se están dando cuenta es que este marketero también está haciéndolo mal, porque ese marketero quizá tiene un ticket de 5.000 euros, ese Stingy Coach, de 5.000 euros, y está pagando por ese cliente 5.000 euros. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ellos tienen un backend donde van a hacer pasta, etcétera y tal. Tú no puedes pagar 5.000 euros por un cliente. ¿Me explico? Tú no puedes, porque además tienes que hacer una entrega, tienes que hacer varias cosas, quizá no tienes un backend bien definido. O sea, hay muchas cosas que tienes que hacer previas. Entonces, lo interesante aquí es hacer bien lo que ellos no quieren hacer bien. Punto. Entonces, sería hacer el anuncio. ¿Cómo hacemos el anuncio, tío? Pues muy sencillo. Imagínate que vendes un infoproducto por ejemplo, de producción musical, que enseñas a producir música. ¿Ok? Ok, yo en ese caso, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo en ese caso? Pues muy simple. En vez de decir, eres productor musical y tienes X problema, en vez de hacer eso, que es una puta mierda, ¿vale? Yo diría algo más tipo, te has comprado el Shure, yo que sé qué, yo sé cuántos, un modelo muy caro de micrófono, vamos a poner. Te has comprado el Shure tal y te ha costado 2.000 euros y te has dado cuenta que no suenas a ese sonido profesional con el que estabas buscando para poder mejorar el sonido de tus producciones, cobrar más, tener mejores clientes. Y eso es normal, porque comprarte un buen micrófono no es lo mismo que tal. Y luego aquí ya presentas el cuerpo. Bueno, para que veas que esto es un ejemplo así rapidito, ¿vale? Pero que lo entiendas. Acabáis de ver lo que acabo de hacer. Acabo de literalmente decir micrófono caro, que si alguien se ha comprado ese micrófono es porque tiene dinero. Luego, obviamente, si es un micrófono es porque es técnico de sonido, productor, pero luego ya digo, tu sonido no suena exactamente, no suena como estudios profesionales. Ya sabemos que ese tío es productor, no me hace falta decir, ¿eres productor musical? No, ya lo estoy diciendo directamente, ¿vale? Con esto que conseguimos, y luego decimos el problema específico, un problema específico, ¿vale? Con esto que conseguimos, pues exactamente lo que ahora mismo te está costando conseguir, gente con dinero y que tenga un problema claro y urgente para solucionar. Porque alguien que se ha gastado 2.000 euros en un micrófono y aún no siente que suena bien, te aseguro que te va a pagar dinero para intentar sonar bien, subir precios, subir tal, o sea, 100%, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hay que hacer, de verdad, métete en la cabeza, es que el anuncio segmente, que no te dé miedo a segmentar, segmenta con mucha dureza, ¿vale? En el anuncio. Y mientras más específico en el problema, mejor, ¿ok? No pongamos 20.000 problemas, que eso es una cosa que también veo. Te aseguro una cosa, que si tú haces esto, vas a bajar por lo menos la mitad de los leads descualificados que tienes actualmente, vas a bajar tu coste por llamada brutalmente, tu coste por cliente brutalmente. No hay forma de que no ocurra esto. No hay forma de que no ocurra esto, ¿ok? Entonces, vamos a meterle caña al anuncio. Y hay una forma que se llama The Golden Way, que es literalmente la forma más rápida de saber si tu lead es cualificado o no cualificado. Y de hecho te va a ayudar a agendar llamadas mucho más rápido. Que es,
haciendo cold calling cuando te entran por el anuncio. No hay manera más fácil de cualificar a un lead. Es que es muy fácil. Es tan sencillo como coger el teléfono, llamarlo, conversar con ellos acerca de su negocio o acerca de su problema y ver si te interesa trabajar con él o no. Fin. Además que al establecer ese contacto previo, lo que vas a lograr es que esa persona confíe más en ti, aumente más la confianza, tenga ese contacto. Pero me dirás, hostia, Marc, es que yo cuando los llamo no se acuerdan de mí. Eso porque tardas mucho en llamarlos, pero tú los llamas literalmente al segundo de que entran. No hay chance de que no se acuerdan de ti. De hecho, es que si se han inscrito, tienen ese problema, ese dolor justo en ese momento porque has activado algo en ese anuncio, ¿vale? Entonces, llámalos al momento, no tengas miedo a llamar. Entonces, ¿qué hacemos cuando cualifica? Pues muy fácil. Le agendamos llamada, decimos, oye, mira, tengo unas cuantas ideas que pueden ayudarte, bla, bla, bla. Y si lo podemos ver esto en una llamada de 30 minutos mañana a las 10:30. ¿Te va bien? A las 10:30 o a las 4. Pones dos opciones, pero ya dices directamente las horas. Te agenda llamada. Luego, si no cualifica, le rediriges pues a tu VSL, a tu centro de nutrición, a contenido orgánico, para que, bueno, para en el futuro pues siga mejorando y llegue a estar en el punto para poder trabajar contigo, ¿ok? O simplemente no le interesa trabajar contigo ahora mismo o tener una llamada, pues también lo rediriges, ¿ok? No hay ningún tipo de problema. Pues bien, estoy seguro que hay muchas cosas que aquí te están fallando. Como checklist te digo, seguro que no estás segmentando bien el anuncio. Seguro que te estás centrando más en lo que viene después del anuncio que el propio anuncio. Primero, cúrrate el anuncio, trabájate el anuncio. No hace falta que sea super edición, es que me da lo igual. Simplemente, haz que el anuncio funcione. Ya está. Haz que el anuncio funcione, segméntalo tal como te acabo de decir. Luego la siguiente capa, el Metaform Landing, que haga match con el anuncio, ¿vale? Que vaya directamente, que se sepa a qué público se dirige. Luego ya el siguiente, si es PSL, comunidad, 100% que tiene que también hacer match con el anuncio. Y luego ya lo que es las preguntas de cualificación, también es esencial que la construyas de forma de que no aumente mucho más la fricción, pero que tengas esa información necesaria como para saber el punto en el que se encuentra el lead, ¿ok? Si tú haces todo esto y además llamas al instante que entra el lead, te aseguro que va a haber un cambio abismal. 100%. Porque de esta forma es como nosotros conseguimos más de un 85% de tasa de asistencia, tenemos costes por llamada ridículos frente a nuestra competencia y además tenemos un coste de adquisición la mitad que los del sector. ¿Por qué? Porque básicamente ejecutamos todo esto bien. No hay más, no hacemos nada mucho más, o sea, no hacemos arte de magia, hacemos esto. Bien. Ahora toca la sección favorita del canal. La pregunta con cojones. La sección en la que vosotros hacéis preguntas en la comunidad de Skool, que tenéis enlace en el primer enlace de la descripción, y yo te respondo al final de los vídeos. Bien, aquí tenemos a Tete. Hola, acabo de ver el primer vídeo y me gustaría saber si existe alguna herramienta para ver un nicho, si está en crecimiento o no. Y también saber un poco más sobre cómo podemos investigar si tenemos competencia o no en el nicho en el que estamos investigando. Gracias. Ok, Tete. Te digo, muy fácil. Nosotros utilizamos varias herramientas, pero sobre todo para no volverte loca, muy sencillo. Utiliza buscador de Google, buscador de YouTube, buscador de LinkedIn, buscador de Instagram, primera parte, redes sociales. En segundo lugar, utiliza Google Trends para ver si pones las palabras claves del sector en intención de búsqueda y vas viendo si va creciendo o es una cosa que está decayendo. Porque si tú ves IA o alguna cosa así de cosas que están muy de moda, verás que está en crecimiento. Pones literalmente, me lo invento, ahora la Copa del Mundo, que va a ser ahora, también va a estar en crecimiento porque es una cosa que se está notando, ¿no? Que se está empezando a hablar de ello. Entonces, es esencial que pongas esas palabras clave. Y otra cosa súper importante es que miro Meta, la librería de Meta. Miro la librería de Meta. Constantemente reviso todos los anuncios que pueda tener competidores, busco palabras claves, etcétera, mientras básicamente la búsqueda que he hecho en redes sociales, cojo sus usuarios, los pongo, miro los anuncios que hacen, los ángulos que hacen, etcétera, etcétera. Eso sería lo más básico posible, lo más básico. Obviamente hay muchísimas más cosas, pero con esto ya tienes una buena forma por la cual empezar, ¿de acuerdo? Dicho esto, si tienes alguna duda tú también, que estás viendo el vídeo, te animo a dejar preguntas en el primer enlace de descripción. Y si quieres que te ayude a resolver tus principales cuellos de botella y quieres que los detecte y que lo hablemos juntos a ver si podemos llegar a un acuerdo, agenda en el segundo enlace de la descripción. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo y sobre todo, aquí se vende con cojones.